Dale el móvil y ya está, Sofía. Total, es solo para que sepa que existimos, no hace falta que aprenda a usarlo. Esas fueron las palabras exactas de mi yerno, Marcos, susurradas al oído de mi hija como si fueran un secreto de estado, pero mis oídos, aunque gastados por 82 años de inviernos y serrín, las capturaron con una nitidez dolorosa. Las escuché con la misma claridad con la que oía el lamento de la madera de nogal al ser tallada. Aquellas palabras no eran un simple comentario, eran la última palada de tierra sobre mi autoridad en esta casa, en mi propia vida. El regalo que Sofía me entregaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esa caja brillante y fría, no era un puente para acercarnos, era un muro. Un muro liso y tecnológico para mantenerme al otro lado, en silencio. Me llamo Arturo, y mis 82 años han transcurrido en su mayoría en este pequeño pueblo de Castilla, donde el sol quema la tierra y el cierzo te curte el alma. Fui ebanista. No un simple carpintero, sino un artesano que entendía el lenguaje de las vetas y los nudos de la madera. Estas manos, que hoy tiemblan al sostener una simple taza de café, son las mismas que levantaron esta casa. Ladrillo a ladrillo, viga a viga. Cada rincón guarda el eco de mi esfuerzo, el sudor de mi frente. Construí un hogar, no solo un edificio, y puse en sus cimientos todos mis sueños y los de mi familia. Creí que había construido algo eterno, algo que me sobreviviría, pero ahora me siento un extraño entre mis propias paredes. Recuerdo el día que compramos este terreno, no era más que un campo de hierbas secas. Elena, mi esposa, que Dios la tenga en su gloria, me miró con aquellos ojos suyos, llenos de dudas y de esperanza a partes iguales. Arturo, ¿estás seguro? Es todo lo que tenemos, me dijo apretando mi mano. Yo le devolví el apretón y le contesté con la certeza de un hombre que ve el futuro en sus manos. No es todo lo que tenemos, Elena, es todo lo que vamos a ser. Y lo fuimos. Durante más de 50 años, estas paredes fueron testigos de nuestra vida, de nuestro amor, del nacimiento y crecimiento de nuestros dos hijos, Sofía y David. Cada puerta que cruje, cada escalón que pisa mi nieto, tiene una parte de mí. Durante décadas, esta casa fue un nido lleno de vida y de proyectos. Las risas de los niños rebotaban en el pasillo, y el olor del estofado de Elena lo impregnaba todos los domingos. Hice sacrificios, como hace cualquier padre. Vendí mi pequeño taller, el lugar donde era más yo que en ninguna otra parte, para que Sofía pudiera estudiar Derecho en la ciudad y convertirse en la mujer importante que es hoy. Regalé mis mejores herramientas, un legado de mi padre, gubias y formones que eran como extensiones de mis dedos, para que David pudiera dar la entrada de su piso y empezar su propia familia. Nunca lo consideré una pérdida, porque un padre no lleva la cuenta de lo que da, simplemente entrega, con la esperanza de que la semilla florezca. Pero Elena se fue hace 5 años, y con ella se marchó la luz de la casa. El silencio que dejó su ausencia era un peso físico, una niebla densa que se me metía en los pulmones y me dificultaba respirar. Fue entonces cuando Sofía me propuso que ella, Marcos y mi nieto Leo se mudaran conmigo. Así no estás solo, papá, y la casa es muy grande para ti, argumentó con una lógica aplastante que escondía, en realidad, su propia conveniencia. Al principio, su llegada fue como abrir las ventanas en una habitación cerrada durante mucho tiempo. El aire fresco de las risas de Leo y el murmullo de sus vidas cotidianas pareció devolverle el pulso a la casa y a mi corazón. Sin embargo, aquella sensación de alivio duró poco. El calor familiar se fue enfriando gradualmente hasta convertirse en una cortesía distante, en una convivencia de extraños bajo el mismo techo. Dejé de ser Arturo el padre, el abuelo, el hombre que había construido aquel refugio con sus manos. Pasé a ser una figura decorativa, el abuelo que vive con nosotros. Me relegaron a la habitación del fondo, la que en otros tiempos fue mi pequeño cuarto de herramientas, con la excusa de que allí tendría más tranquilidad. La tranquilidad del exilio, del que no debe molestar. Mi presencia se había vuelto incómoda, un recordatorio de un tiempo que ellos querían olvidar para construir el suyo sobre mis ruinas. Mi viejo sillón de cuero, gastado por el uso y testigo de tantas confidencias con Elena junto a la chimenea, desapareció un día sin previo aviso. En su lugar colocaron 2 sofás de diseño, grises, fríos e impersonales, donde nadie parecía conversar nunca. Las fotografías que adornaban las paredes, los retratos de nuestra boda, los bautizos de los niños,
Las vacaciones en la playa con los cubos y las palas, todo fue descolgado y guardado en una caja en el desván. No combinan con la nueva decoración, papá, me dijo Sofía sin mirarme a los ojos. Poco a poco, estaban borrando mi historia, eliminando las huellas de mi vida para que la casa pareciera más suya, y menos mía. Yo callaba. ¿Qué podía decir? Me refugiaba en el banco de madera que construí para Elena en el jardín, el único rincón que todavía sentía como propio. Desde allí, observaba cómo mi mundo se desvanecía, cómo me convertía en un fantasma en mi propio hogar. Mis opiniones sobre cualquier asunto doméstico eran ignoradas con una condescendencia amable. Mis historias del pasado, mis recuerdos, eran interrumpidos con un impaciente, sí, papá, eso ya nos lo has contado. Me volví invisible. Un mueble antiguo que ocupa demasiado espacio pero que, por alguna razón, todavía no se han atrevido a tirar al contenedor. Una presencia silenciosa, y para ellos, irrelevante. Y en medio de esa invisibilidad, llegó el teléfono móvil. Un objeto liso, negro y frío, que se sentía ajeno y hostil en mis manos, acostumbradas a la calidez y la textura de la madera. Sofía me lo entregó con la ceremonia de quien cumple un trámite molesto. Sus instrucciones fueron rápidas, atropelladas, sin un ápice de la paciencia que yo tuve enseñándole a ella a atarse los cordones de los zapatos. Me explicó lo básico con la mirada puesta en su propio teléfono, como si mis dudas fueran una pérdida de su valioso tiempo. El aparato no era para mí, era para ellos. Un modo de calmar su conciencia sin el esfuerzo de una verdadera comunicación. Mira, papá, este es el botón de encendido, el verde es para llamar. Te he guardado nuestros números en marcación rápida, para que no te líes, me explicó, señalando la pantalla con su uña perfectamente pintada. Así, si necesitas algo, nos llamas, pero solo si es una emergencia, ¿entendido? En el trabajo estoy muy ocupada y no puedo atenderte por cualquier tontería. Cada palabra era una advertencia, una frontera invisible que me prohibía cruzar. Solo si es una emergencia. Mi soledad, mi necesidad de escuchar una voz familiar, mi simple existencia al parecer, no entraban en la categoría de emergencia. Era un regalo envenenado, un gesto de aparente cuidado que en realidad era un acto de distanciamiento. Comprendí en ese mismo instante que aquel aparato no era un regalo, sino un collar de perro electrónico. Una herramienta para tenerme localizado y controlado, sin la necesidad de invertir tiempo en mí, sin el engorro de tener que hablar conmigo. Asentí en silencio como siempre para no causar problemas. Le agradecí el gesto con una media sonrisa, mientras la frase de Marcos, no hace falta que aprenda a usarlo, retumbaba en mi cabeza como el eco en un pozo vacío. Era la confirmación de que me consideraban incapaz, un anciano al que se le da un juguete para que no moleste. Acepté la humillación con la dignidad que me quedaba, apretando el frío plástico en mi mano. Esa misma noche, la soledad se hizo más densa en mi pequeña habitación. Decidí intentar usar el teléfono, no por una emergencia, sino por una necesidad del corazón. Solo quería llamar a Sofía para darle las buenas noches, para oír su voz antes de dormir, un ritual que mantuvimos durante años cuando ella era pequeña y tenía miedo a la oscuridad. Pulsé el botón de marcación rápida que ella había programado, el teléfono emitió un tono, luego otro, y de repente, saltó el buzón de voz. Su voz grabada, alegre y profesional, me invitó a dejar un mensaje. Colgué sin decir nada. ¿Qué mensaje iba a dejar? Hola hija, soy tu padre. Solo quería decirte que existo. Esperé un par de horas, pensando que quizás estaría ocupada, cenando, o viendo la televisión con su familia. Volví a intentarlo con una esperanza ya menguada. De nuevo, el mismo resultado. Un tono, 2 tonos, y el salto directo al buzón de voz. No era que la línea estuviera ocupada o que el teléfono estuviera apagado. Era algo distinto, un rechazo deliberado, un muro digital que ella había levantado para protegerse de mis llamadas. Me di cuenta de que el problema no era que yo no supiera usar el aparato. El verdadero problema era que al otro lado de la línea ya no había nadie que tuviera el más mínimo interés en escuchar lo que yo tuviera que decir. Ese sentimiento de ser ignorado, de que tu voz ya no encuentra eco en las personas que más quieres, es una forma de morir en vida. Es un silencio que pesa más que cualquier lápida. Si estas historias que compartimos te tocan el alma, si reconoces en ellas un dolor que has visto o sentido, te invito a suscribirte a nuestro canal. Queremos ser un espacio donde estas voces, a menudo silenciadas por la prisa del mundo moderno, puedan ser escuchadas.
Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que merecen no caer en el olvido, a construir un puente de empatía, en un mundo que a veces parece levantar demasiados muros. Dejé el móvil sobre la mesita de noche, su pantalla oscura parecía una pequeña tumba. En la penumbra de la habitación, me sentí más solo que nunca. El silencio no era el silencio apacible de una casa dormida, era un silencio hostil, lleno de palabras no dichas, y de afectos retirados. Pensé en Elena, en lo diferente que era todo cuando ella estaba. Su presencia llenaba cada rincón de calidez, su risa era la música de fondo de nuestra vida. Ahora, la única música era el zumbido de la nevera nueva, y el latido cansado de mi propio corazón, un tambor solitario en medio de un desierto de indiferencia. Recordé mi taller, el olor a resina y a madera recién cortada. Recordé cómo mis manos sabían transformar un trozo de materia inerte en algo bello y útil. Podía hacer hablar a la madera, darle forma, alma. Pasé mi vida creando uniones, ensamblando piezas para que encajaran a la perfección, construyendo muebles que durarían generaciones. Y ahora, aquí estaba, incapaz de conectar con mi propia hija, incapaz de encontrar la forma de ensamblar los pedazos rotos de mi familia. El mejor artesano se sentía la herramienta más inútil, arrinconada en un rincón oscuro porque ya nadie recordaba para qué servía o cómo se utilizaba. El teléfono se convirtió en un símbolo de mi nueva condición, un objeto moderno y sofisticado que yo, un hombre de otro tiempo, no podía comprender del todo. Pero no era la tecnología lo que me superaba, sino la frialdad que representaba. Mis manos habían hablado el lenguaje de la lija, el formón y el martillo. Un lenguaje honesto, directo, que creaba cosas sólidas. El lenguaje de ese aparato era efímero, intangible, un código de silencios y ausencias que no sabía cómo descifrar. Me habían dado una herramienta para comunicarme, pero me habían negado el acceso a la persona con la que se suponía que debía hablar. Era una broma cruel, un laberinto sin salida. La primera noche con mi nuevo teléfono la pasé en vela, sentado en el borde de la cama mirando aquel pequeño rectángulo negro. No sentía rabia, todavía no. Lo que sentía era una tristeza profunda, una decepción que me calaba hasta los huesos. Había dedicado mi vida entera a construir un hogar para ellos, a darles unas raíces fuertes, para que pudieran crecer y volar alto. Y ahora que mis propias raíces se debilitaban, ahora que necesitaba el refugio de ese árbol que yo mismo había plantado, descubría que sus ramas ya no me ofrecían sombra. Me habían dejado a la intemperie, con un teléfono inútil como única compañía en la larga noche de mi vejez. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con la misma indiferencia de siempre, pero para mí todo había cambiado, el mundo parecía haber perdido su color. Desayuné en silencio, como de costumbre, pero el sabor del café era amargo, como el de la ceniza. Sofía y Marcos se movían por la cocina con una normalidad que me resultaba obscena, hablando de facturas y de la reunión de padres del colegio. Para ellos, la noche anterior no había existido. Su crueldad había sido tan casual como dar los buenos días, un simple trámite administrativo en la gestión de su molesta carga familiar. Yo era un problema que habían solucionado con un clic, y ahora podían seguir adelante con sus vidas, más ligeras, sin el peso de mis llamadas inoportunas. Decidí no quedarme en casa ese día. Necesitaba aire, distancia, necesitaba caminar por calles que no me recordaran mi propia invisibilidad. Me puse el abrigo y salí sin decir a dónde iba. Nadie preguntó. Mientras caminaba hacia el centro del pueblo, cada paso resonaba con la palabra bloqueado. Bloqueado. Como una puerta atrancada, como una tubería obstruida, como una carretera cortada por un desprendimiento. Me habían cerrado el paso a su vida, a su afecto. Comprendí que no solo habían silenciado mi teléfono, sino que habían intentado silenciar mi propia existencia, relegándome a un rincón donde mi voz ya no pudiera alcanzarlos. Era un exilio impuesto dentro de los muros de mi propio hogar, una condena al silencio perpetuo. Me senté en un banco de la plaza, la misma plaza donde había jugado de niño, y donde había paseado con Elena de la mano tantas tardes de domingo. Observé a la gente pasar, a las madres con sus carritos, a los ancianos que, como yo, parecían medir el tiempo con la parsimonia de quien ya no espera nada. Y en ese momento, en medio del murmullo de la vida del pueblo, tomé una decisión. No fue una decisión nacida de la rabia, o del deseo de venganza.
Fue una decisión tranquila, serena, que brotó de las profundidades de mi ser. Nació de la necesidad de honrar al hombre que fui y al recuerdo de la mujer que amé. No iba a permitir que me borraran. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto, escuchando los latidos de la casa. El crujido de la madera, el zumbido de los electrodomésticos nuevos, el eco de las risas de mi nieto que llegaban desde el salón. Y en ese silencio impuesto, la voz de Elena resonó en mi memoria con una claridad asombrosa. La recordé sentada a mi lado en el jardín, poco antes de irse para siempre, con sus manos ya frágiles sobre las mías. Arturo, me dijo, tu dignidad no está en las cosas que construyes, ni siquiera en esta casa que tanto amas. Tu dignidad está en tu corazón, en el respeto que te tienes a ti mismo. No dejes que nadie te la arrebate. Prométemelo. Y esa promesa, susurrada en una tarde de otoño hacía 5 años, se convirtió en mi faro en la oscuridad. Me levanté al amanecer, con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras la casa dormía, subí al desván. El aire allí era denso, olía a madera vieja, a papel y a naftalina. Abrí el viejo baúl de viaje de mi padre, un arca de tesoros olvidados. Dentro, bajo una pila de mantas de lana, encontré lo que buscaba. Un sobre de papel manila, amarillento por el tiempo, que contenía la escritura de la casa. El papel crujió en mis manos, frágil y poderoso. Estaba a mi nombre. Solo a mi nombre. Un hecho que ellos, en su arrogancia, habían olvidado por completo. Con el sobre bien guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta, salí de casa. Caminé despacio, saboreando el aire fresco de la mañana. Mis pasos me llevaron a la parte vieja del pueblo, a una pequeña plaza con una fuente de piedra. Allí vivía Julián, mi amigo desde que éramos niños que corríamos descalzos por estas mismas calles. Él se había hecho notario, y aunque ya estaba jubilado, su mente seguía siendo la más lúcida que conocía. Toqué el timbre de su puerta, una puerta de roble macizo que, curiosamente, había construido yo mismo hacía más de 40 años. Se sentía como cerrar un círculo, como volver al origen para encontrar la fuerza necesaria para empezar de nuevo. Julián me abrió con una sonrisa que se borró al ver la expresión de mi rostro. Me hizo pasar a su despacho, una habitación acogedora que olía a libros y a cuero. Me sirvió un café y se sentó frente a mí esperando. No hizo preguntas. Simplemente esperó, con la paciencia de un amigo de verdad. Y yo, H-A-B-L-E con acento agudo. Le conté todo, desde la llegada de Sofía y Marcos hasta la humillación del teléfono y la palabra bloqueado. No levanté la voz, no me quejé. Expuse los hechos con la calma de un hombre que describe una demolición, la de su propia vida. Mi voz no tembló, porque no hablaba desde la debilidad, sino desde la certeza de una herida profunda. Cuando terminé mi relato, un largo silencio se instaló entre nosotros. Julián me miraba fijamente, con sus ojos claros llenos de una mezcla de tristeza y de indignación contenida. Finalmente se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Arturo, dijo con voz grave. Un hombre que sabe escuchar el corazón de la madera como tú, sabe que a veces, para salvar una buena pieza, hay que cortar la parte podrida. Aunque duela. Aunque sea una parte que un día fue hermosa y fuerte. Sus palabras no eran un consejo legal, eran el bálsamo de un amigo que comprendía la profundidad de mi dolor y la necesidad de mi decisión. Le mostré la escritura de la casa, la examinó con su vieja pericia, asintiendo lentamente. Está todo en orden, Arturo, la casa es tuya, y tu voluntad es la única ley que impera entre esas paredes. ¿Qué es lo que quieres hacer? Su pregunta era directa, sin rodeos. Y yo le respondí con la misma claridad, con una sola palabra que contenía todo mi plan, toda mi liberación. Venderla, le dije. Y al pronunciar esa palabra en voz alta, sentí como si una pesada carga se desprendiera de mis hombros. No era la casa lo que quería vender. Era mi silencio, mi sumisión, mi condición de fantasma. Quería vender mi jaula. En las semanas siguientes, mi vida se dividió en dos. De cara a mi familia, seguía siendo el mismo anciano silencioso y dócil de siempre. Comía con ellos, respondía a sus preguntas con monosílabos, y me retiraba a mi cuarto sin hacer ruido. Pero por dentro, una revolución silenciosa estaba en marcha. Cada mañana, mientras ellos se iban a sus trabajos, yo me reunía con Julián. Pusimos la casa en venta a través de una pequeña inmobiliaria local.
con la condición de que las visitas se hicieran con la máxima discreción, y solo cuando yo estuviera solo en casa. Me convertí en un estratega, un conspirador en mi propio hogar, moviendo los hilos de mi liberación. Un martes por la mañana, recibí la primera visita. Era una pareja joven, no mucho mayores de lo que eran Sofía y David cuando se independizaron. Él era arquitecto, ella, profesora de música. Recorrieron la casa despacio, en silencio. Yo les observaba desde la distancia, con el corazón en un puño. No quería que la comprara cualquiera. Necesitaba que quien la habitara después de mí, supiera apreciar su alma, la historia que contaba cada viga y cada baldosa. Necesitaba que mi legado no cayera en manos de alguien que quisiera borrarlo todo, como habían hecho los míos. Era una necesidad irracional, pero profunda. El joven arquitecto se detuvo frente a la escalera de caracol que subía al desván, una pieza de la que siempre me había sentido especialmente orgulloso. La acarició con la mano, siguiendo la curva de la barandilla. «Esto es obra de un maestro», dijo en voz baja, casi para sí mismo. La forma en que las piezas están ensambladas, sin un solo clavo a la vista. Quien hizo esto no era un carpintero, era un artista. En ese momento, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Hacía años, décadas, que nadie me miraba de esa manera. Hacía años que nadie veía al artesano, solo veían al viejo. Sus palabras fueron la confirmación que necesitaba. Eran el bálsamo que curaba la herida de sentirme inútil. Aquel joven, un completo desconocido, había sido capaz de ver en 10 minutos lo que mi propia hija había dejado de ver en años. Mi valor, mi esencia, la huella de mis manos y de mi alma impresa en la madera. Les conté que había construido la casa yo mismo, que cada rincón guardaba un recuerdo. Hable con acento agudo de Elena y de cómo habíamos soñado juntos aquel hogar. Y ellos me escucharon. Me escucharon de verdad, con interés, con respeto, no con la condescendencia impaciente a la que me había acostumbrado. La pareja se enamoró de la casa. No solo de sus metros cuadrados o de su ubicación, sino de su historia. Vieron más allá de las paredes. Vieron el amor y el esfuerzo que las habían levantado. Esa misma tarde, hicieron una oferta. Una oferta generosa, que acepté sin dudar. Firmamos un preacuerdo en la oficina de Julián. El proceso se puso en marcha, y yo sentía una mezcla de vértigo y de serenidad. Estaba a punto de deshacerme de mi mayor creación, del ancla de mi vida. Pero a cambio estaba recuperando algo mucho más valioso, a mí mismo. Mi dignidad no tenía precio. Mientras los trámites seguían su curso en secreto, yo empecé mi propio ritual de despedida. Cada tarde, me sentaba en el banco del jardín y dejaba que los recuerdos fluyeran. Recordaba a Sofía de niña, corriendo descalza por el césped, con sus coletas volando al viento. Recordaba a David, intentando trepar al viejo nogal, y a Elena riendo mientras le advertía que tuviera cuidado. No eran recuerdos amargos. Eran parte de mí, y vender la casa no significaba venderlos a ellos. Significaba protegerlos, ponerlos a salvo de la indiferencia que ahora reinaba en aquel lugar. Estaba salvando mi pasado de la profanación de su presente. La firma definitiva en la notaría fue una mañana de jueves. Sofía y Marcos estaban ocupados planeando una escapada de fin de semana a la costa. Hablaban de hoteles y restaurantes con una animación que nunca mostraban conmigo. Esa indiferencia, que antes me hería, ahora era mi mejor aliada. Me permitía moverme sin ser visto, ejecutar mi plan con una precisión silenciosa. Fui a la notaría con mi mejor traje, el mismo que había llevado en la boda de mi hija. Sentí que era una forma de cerrar el círculo. El traje que simbolizaba la entrega de mi hija a otro hombre, ahora simbolizaba mi propia liberación. Al salir de la notaría con la copia de la venta en mi maletín, no me sentí eufórico, me sentí en paz. Una paz profunda, como la que se siente después de una larga tormenta. Fui a un pequeño café y me senté junto a la ventana. Pedí un coñac, algo que no hacía desde que Elena murió. Brindé en silencio. Por ella, por su recuerdo, por la promesa que le había hecho, y que estaba a punto de cumplir. Y brindé por mí, por el viejo ebanista que había decidido que su última obra no sería un mueble, sino la reconstrucción de su propia vida, tabla a tabla, pieza a pieza. Hay momentos en la vida en que uno debe tomar una decisión, por dolorosa que sea, para proteger su propia alma. Momentos en los que el silencio deja de ser una opción,
y la acción se convierte en una necesidad. Si alguna vez te has sentido invisible, si has sentido que tu voz se pierde en el ruido del mundo, quizás entiendas este viaje. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, un lugar donde las historias de dignidad silenciosa encuentran un eco. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes, como yo, decidieron que su historia merecía un final diferente, un final escrito con sus propias manos. Esa noche, en la cena los observé. Observé a mi hija, a su marido, escuché sus planes, sus risas, su vida de la que yo ya no formaba parte. Y por primera vez, no sentí dolor. Sentí una extraña compasión. Estaban tan ocupados construyendo su futuro, que no se daban cuenta de que estaban demoliendo su pasado, sus raíces. No sabían que el árbol que les había dado sombra durante tanto tiempo estaba a punto de ser trasplantado, buscando un lugar donde sus raíces pudieran volver a encontrar tierra fértil, un lugar donde aún pudiera crecer en paz. Estaban a punto de descubrir el verdadero significado del silencio. El viernes por la tarde, mientras ellos cargaban el coche con sus maletas de fin de semana, yo preparaba la mía. Era una maleta pequeña, de cuero viejo. Dentro solo lo esencial. Un par de mudas, el jersey de lana que Elena me tejió en nuestro último invierno juntos, sus cartas amarradas con una cinta de seda y la fotografía de nuestra boda. Y en un bolsillo lateral, envuelto en un paño suave, mi formón favorito, el que heredé de mi padre, con el mango de madera, de olivo pulido y gastado por la forma exacta de mi mano. Era todo el equipaje que necesitaba para mi nuevo viaje. Justo cuando estaba cerrando la cremallera, la puerta de mi habitación se abrió despacio. Era Leo. Mi nieto se quedó mirándome desde el umbral, con sus grandes ojos curiosos fijos en la maleta. No había miedo ni sorpresa en su mirada, solo una especie de comprensión intuitiva que iba más allá de sus 10 años. Se acercó a mí sin hacer ruido, como si no quisiera romper la solemnidad del momento. Se sentó en el borde de la cama, a mi lado, y su pequeña mano buscó la mía. Su contacto era cálido, un ancla en medio de la tormenta. «Abuelo, ¿te vas de viaje?», me preguntó con una vocecita que luchaba por sonar normal, pero que no podía ocultar un temblor de preocupación. Su pregunta era tan simple, tan inocente, que me desarmó por completo. En ese instante, todo el peso de mi decisión, toda la soledad de mi lucha, pareció concentrarse en un nudo en mi garganta. Me costó tragar saliva para poder responderle. No quería mentirle. Él no merecía mentiras. Él era la única pieza pura que quedaba en aquel mecanismo roto que llamábamos familia. El único que me miraba y me veía de verdad. Me arrodillé frente a Jim, haciendo crujir mis viejas rodillas, para poder mirarle directamente a los ojos. Quería que viera la verdad en los míos. «Sí, campeón», le dije con la voz un poco ronca. «El abuelo se va a una nueva casa. Una más pequeña, más tranquila. Un lugar donde el abuelo pueda volver a trabajar un poco la madera, y escuchar sus propios pensamientos». Su rostro se ensombreció por un instante, y vi el brillo de una lágrima asomando en sus pestañas. Pero no lloró. Era un niño fuerte, más fuerte de lo que sus padres imaginaban. Simplemente asintió, como si lo entendiera todo. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban. Un abrazo largo, profundo, un abrazo que intentaba transmitirle todo el amor que sentía por él, todo el orgullo, toda la esperanza que depositaba en su futuro. Quería que ese abrazo le sirviera de escudo, de recuerdo, de brújula moral para cuando se sintiera perdido. Le susurré al oído, para que mis palabras se quedaran grabadas solo para él. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño o invisible, Leo. Tu voz es importante. Prométeme que siempre la usarás, prométemelo, campeón. Él apretó su cabeza contra mi hombro y asintió con fuerza. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la pequeña figura de un pájaro que había estado tallando para él en secreto durante las últimas noches, a la luz de una pequeña lámpara. Era un gorrión, un pájaro humilde pero libre. Se lo puse en la palma de su mano y cerré sus deditos sobre la madera lisa. «Para que te acuerdes de mí», le dije. «Y para que recuerdes que, aunque a veces las jaulas parezcan cómodas y seguras, las alas se hicieron para volar». Me miró el pájaro y luego volvió a mirarme a mí, y en sus ojos vi una comprensión adulta, una sabiduría ancestral. Escuchamos el sonido del motor del coche arrancando en la entrada. Era la señal. El momento había llegado. Sofía gritó desde la puerta principal. «Papá, ya nos vamos. Pórtate bien y no nos llames a no ser que la casa se queme», dijo, riéndose de su propia broma. Una broma que,
sin ella saberlo, era una profecía macabra. Me asomé al pasillo, y agité la mano con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. «Buen viaje, hija». «Que lo paséis bien», respondí. Ella asintió, ya distraída con su teléfono, y cerró la puerta. El sonido del cerrojo resonó en la casa vacía. Me quedé de pie en medio del pasillo, escuchando cómo el sonido del coche se alejaba hasta desaparecer por completo. Y entonces, un silencio absoluto llenó la casa. Pero ya no era el silencio opresivo y hostil al que me había acostumbrado. Era un silencio nuevo, un silencio lleno de posibilidades. Era el silencio de una página en blanco, el silencio que precede a la primera nota de una sinfonía. Era mi silencio. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí dueño de él. Era la última vez que estaría en esa casa. En mi casa. La demolición había terminado. La reconstrucción estaba a punto de comenzar. Mi partida fue tan discreta como mi resistencia. Una vez que el coche de mi hija desapareció al final de la calle, entré en la casa por última vez. No con la prisa de quien huye, sino con la calma de quien se despide. Recorrí cada habitación, tocando los muebles, los marcos de las puertas, las paredes que yo mismo había levantado. No me estaba despidiendo de los objetos, sino de los fantasmas de la felicidad que una vez habitaron entre ellos. Era un adiós necesario, un corte limpio para evitar que la herida se gangrenara, y acabara por infectar también los buenos recuerdos. Fui a la cocina, el corazón de la casa. El lugar donde Elena había preparado miles de comidas, donde el olor a café y a pan tostado había sido la banda sonora de nuestras mañanas. Ahora olía a productos de limpieza con aroma a limón, un olor artificial que intentaba enmascarar la ausencia de vida. Sobre la impecable encimera de granito, esa que habían instalado sin consultarme, dejé 3 objetos cuidadosamente alineados, como si fueran las pruebas de un crimen. Un crimen de indiferencia, de abandono, de falta de amor. Quería que el mensaje fuera claro, pero silencioso. A la izquierda, coloqué el teléfono móvil, el símbolo de mi exclusión. Su pantalla negra y sin vida era un espejo de mi situación, un reflejo de cómo me veían, un objeto inerte, sin voz ni voto. En el centro, puse una pequeña nota doblada por la mitad. Había pensado mucho en qué escribir, en si debía lanzar reproches o explicar mis motivos. Pero al final, comprendí que las palabras sobraban. Ellos no las merecían. Mi silencio sería mi respuesta más elocuente, el eco de su propio desprecio. A la derecha, dejé el juego de llaves. Las llaves de la puerta principal, las del garaje, las del taller. Dentro de la nota, solo había 7 palabras. 7 palabras escritas con mi caligrafía temblorosa pero firme. No eran palabras de odio ni de rencor, sino de una tristeza infinita y de una liberación absoluta. Decían simplemente, hija, te devuelvo el silencio que querías. Eran, a la vez, una acusación y una declaración de independencia. Les estaba devolviendo su regalo envenenado, su muro de silencio, pero lo hacía para construir mi propio refugio, un lugar donde mi paz no dependiera de su permiso ni de su atención. Les dejaba con el eco de su propia crueldad. Cerré la puerta principal detrás de mí, sin hacer ruido. El clic del pestillo sonó definitivo, como el punto final de un largo y doloroso capítulo de mi vida. No miré atrás, sabía que si lo hacía, la nostalgia podría debilitar mi resolución. Un taxi que Julián había llamado para mí, me esperaba en la esquina de la calle, como habíamos acordado. El conductor, un hombre joven, me ayudó a guardar mi pequeña maleta en el maletero, y me abrió la puerta con amabilidad. ¿A dónde le llevo, maestro?, me preguntó. Le di la dirección de mi nueva vida. Mientras el coche se alejaba, vi por el retrovisor cómo la casa se iba haciendo cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto más en el paisaje. No sentí pena. Sentí alivio, sentí que me estaba despojando de una piel vieja y gastada. La casa ya no era mi hogar, se había convertido en mi tumba. Y yo, a mis 82 años, había decidido que todavía no estaba preparado para morir. No de esa manera. No en silencio, no invisible, no bloqueado. Estaba yendo hacia un lugar más pequeño, sí, pero un lugar donde por fin podría volver a respirar. El taxi me llevó a mi nuevo hogar, un pequeño apartamento alquilado en el centro del pueblo. Era luminoso, con un balcón que daba a una plaza tranquila, y un par de habitaciones que me parecieron un palacio. No por su tamaño, sino por la paz que se respiraba en ellas.
El conductor, un muchacho amable, me ayudó a subir mi única maleta. Al cerrar la puerta, el sonido no fue definitivo ni triste, sino el suave clic de un nuevo comienzo. Me senté en una silla junto a la ventana y miré la calle. Por primera vez en años, el silencio no me pesaba. Era un silencio elegido, un lienzo en blanco sobre el que podría pintar los días que me quedaban, con los colores que yo mismo eligiera. Cuando Sofía, Marcos y Leo regresaron el domingo por la noche, encontraron la casa sumida en una quietud extraña, las luces apagadas. Al entrar, imagino que el frío de la entrada les golpeó de una forma nueva. Vieron la mesa de la cocina, el móvil, las llaves, la nota. Puedo visualizar la confusión en sus rostros, seguida de la incredulidad y, finalmente, de una comprensión lenta y dolorosa, como el veneno que tarda en hacer efecto. Imagino a mi hija cogiendo el teléfono para llamarme, solo para recordar, con una punzada de vergüenza, que ella misma me había bloqueado. El silencio que tanto había anhelado, se convirtió de repente en un vacío ensordecedor, un abismo que ella misma había cavado con sus propias manos. El agente inmobiliario, siguiendo las instrucciones de Julián, les contactó al día siguiente. Les informó con una profesionalidad distante que la propiedad había sido vendida y que, según el contrato, disponían de 30 días para desalojarla. No hubo espacio para la negociación ni para las súplicas. Las consecuencias de sus actos les llegaban ahora en forma de un documento legal, tan frío e impersonal como lo había sido su trato hacia mí. De repente, la casa que daban por sentada, el refugio que habían colonizado borrando mi historia, se convertía en un simple plazo, una cuenta atrás que marcaba el fin de su comodidad y el comienzo de su remordimiento. La vida les estaba devolviendo el eco de su propia indiferencia. No los volví a ver. Supe, por conversaciones con Julián, que mi hijo David se enfrentó duramente a su hermana. Que la llamó egoísta e ingrata, que le echó en cara haber roto la familia por su comodidad. También supe que Sofía intentó localizarme desesperadamente, llamando a antiguos vecinos, a parientes lejanos. Pero yo le había pedido a Julián que guardara mi secreto. No lo hice por rencor, sino por una profunda necesidad de autoconservación. Para que una herida sane, hay que dejarla al aire, protegerla de aquello que la causó. Necesitaba paz para reconstruirme, y su presencia, en ese momento, solo habría sido sal sobre la herida abierta. Mi silencio era ahora mi medicina. La única visita que recibo, la única que anhelo, es la de Leo. De alguna manera que desconozco, convenció a su tío David para que lo trajera a verme. Viene cada 2 sábados. Nos sentamos en el balcón que ya he llenado de geranios como los que le gustaban a Elena. Yo le enseño a tallar pequeñas figuras en trozos de madera de olivo, y él me enseña, con una paciencia infinita, a usar el nuevo móvil que me compró con sus ahorros. Un aparato sencillo, de los de antes, con teclas grandes, y un único botón para llamarle a él. Su presencia es el hilo de oro, que me sigue uniendo al mundo que dejé atrás, la prueba de que el amor, a veces, sobrevive a los derrumbes. Este es para que me llames cuando quieras, abuelo, me dijo el primer día que vino, mientras me ponía el teléfono en la mano. Yo nunca te voy a bloquear. Aquellas palabras, pronunciadas con la solemnidad de un niño de 10 años que ha entendido demasiado, fueron el bálsamo definitivo para mi alma. En sus ojos claros, vi el reflejo de la bondad de Elena, la misma compasión, la misma luz. Comprendí que mi legado no estaba en las paredes de una casa, sino en ese pequeño corazón que latía con fuerza. La cadena no se había roto del todo. Una nueva generación estaba aprendiendo a construir puentes en lugar de levantar muros, y eso me dio una esperanza que creía perdida para siempre. A veces, por las noches, cuando el pueblo se sumerge en el silencio, me siento en mi balcón y miro las estrellas. Pienso en mi casa, ahora habitada por esa pareja joven que supo ver su alma. Rezo en silencio para que sean felices en ella, para que la llenen de las risas y el amor que mis hijos olvidaron cómo darle. Pienso en Sofía y en David, perdidos en sus vidas ajetreadas, y ya no siento dolor, siento una especie de compasión lejana. Quizás algún día entiendan que una herencia no se mide en metros cuadrados, sino en la memoria y el respeto que se profesa a quienes nos dieron las raíces. He aprendido una lección tardía pero fundamental. He aprendido que un hombre no es la casa que construye con sus manos, ni siquiera los hijos que cría con todo su amor. Un hombre es, por encima de todo, la dignidad que es capaz de conservar cuando todo lo demás parece perdido.
Mi dignidad estaba siendo demolida, ladrillo a ladrillo, con cada gesto de desprecio, con cada silencio condescendiente. Vender la casa no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia. Fue la decisión de salvar la última viga maestra que sostenía mi existencia, el respeto por mí mismo, por el hombre que fui, y por el recuerdo de la mujer que amé. Construimos nuestras vidas para los demás, les entregamos nuestro tiempo, nuestras manos, nuestro corazón. Y cuando nuestras manos se arrugan y nuestro tiempo se vuelve más lento, corremos el riesgo de que empiecen a vernos como una carga, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Nos regalan un teléfono para mantenernos callados, nos arrinconan en la habitación del fondo, nos bloquean la voz porque nuestras historias les parecen repetitivas. Pero en su prisa, en su moderna eficiencia, olvidan algo fundamental. Olvidan que quien les dio las alas para volar, todavía tiene la fuerza suficiente para elegir en qué rama quiere posarse a descansar y pasar sus últimos días en paz. Mi hija me quitó su voz, pero yo recuperé la mía. Y aunque ahora resuene en un espacio más pequeño rodeado de menos gente, suena por fin libre, serena y en paz. Suena a madera de olivo siendo tallada bajo el sol, al murmullo de los geranios en el balcón, y a las risas de un nieto que sabe que el amor es el único botón que nunca se debe desconectar. Al final del camino, ese es el único legado que verdaderamente importa, la única melodía que merece la pena escuchar hasta el último momento. El silencio, cuando es elegido, es el sonido más hermoso del mundo. Mi nuevo apartamento es pequeño, pero sus paredes no tienen grietas de resentimiento. Cada mañana, la luz entra por la ventana, y me recuerda que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, incluso cuando el cuerpo está cansado. He montado un pequeño banco de trabajo en el balcón, y el olor a serrín vuelve a ser el perfume de mis días. Tallo pequeños pájaros como el que le di a Leo, y los regalo a los niños del vecindario. Es mi forma de seguir construyendo, no ya casas, sino pequeños instantes de belleza. He recuperado los gestos sencillos que me hacen sentir vivo, el control sobre mi tiempo y, lo más importante, sobre mi propio valor. La soledad que antes me ahogaba, ahora es una compañera tranquila. Me permite escuchar mis propios pensamientos, recordar a Elena, sin que la tristeza se vea empañada por la humillación. He vuelto a escribirle cartas, como hacía cuando éramos novios, y yo estaba en el servicio militar. Se las leo en voz alta por la noche, sentado en el balcón, y siento que de alguna manera, ella me escucha. He descubierto que la verdadera compañía no consiste en tener gente alrededor, sino en sentirse en paz con uno mismo y con los propios recuerdos. Mi vida se ha vuelto más pequeña en apariencia, pero inmensamente más rica por dentro. El dinero de la venta de la casa está en el banco, no lo he tocado. Una parte es para Leo, para sus estudios. Quiero que tenga las oportunidades que yo no tuve, que vuele alto, pero sin olvidar nunca de dónde viene. La otra parte, la he puesto a nombre de un pequeño asilo de ancianos del pueblo, de esos que sobreviven a duras penas con la caridad. Quizás no pueda cambiar el mundo, pero puedo ayudar a que otros ancianos, que quizás no tuvieron mi suerte o mi fuerza para rebelarse, tengan un final de vida un poco más digno, un poco menos silencioso, un poco más cálido. Es mi forma de honrar a todos los que se sienten invisibles. A veces, cuando camino por la plaza, me cruzo con gente que me mira con una mezcla de curiosidad y respeto. La historia, en un pueblo pequeño como este, ha corrido como la pólvora. Algunos me ven como un viejo loco que desheredó a sus hijos. Otros, los que tienen mi edad y entienden de silencios, me dan una palmada en la espalda y me dicen, «Bien hecho, Arturo». No busco ni su aprobación ni su condena. He aprendido que la única mirada que importa al final del día es la que te devuelve el espejo. Y ahora cuando me miro, vuelvo a ver al ebanista, al marido, al hombre. Ya no veo al fantasma. He recuperado mi nombre. Ya no soy el abuelo que vive con ellos, ni una carga, ni un número bloqueado en un teléfono. Vuelvo a ser Arturo. Simplemente Arturo. Un hombre de 82 años que, en el último tramo de su vida, decidió que su última obra maestra no sería de madera, sino de coraje. Que decidió que el final de su historia lo escribiría él, con su propia caligrafía, aunque la mano le temblara un poco. Y en esa historia, la palabra fin, no sería sinónimo de soledad o de derrota, sino de paz, de libertad, y de una dignidad recuperada que nadie, nunca más, podría arrebatarme. Mi historia llega a su fin,
pero sé que hay muchas otras como la mía, susurradas en los rincones silenciosos de miles de hogares. Historias de abuelos y abuelas que se sienten como muebles viejos. Gracias por acompañarme en este relato, por prestarme vuestros oídos y vuestro corazón. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, te invito a que dejes un comentario con tus pensamientos o sugerencias para futuros relatos. Y si deseas seguir escuchando voces que merecen ser oídas, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir contando estas historias.